Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención y a todos los miembros de RECI, que me consta que hay muchos aquí. Además, como comentaba Pablo, han tenido en una sala paralela reunión de su junta directiva. Y, bueno, agradecerles su trabajo. Hay muchos miembros de RECI también en el comité técnico y han contribuido a que el programa de este congreso pues, sea excelente. Bueno, damos la bienvenida a Carlos Daniel, que se ha incorporado un poquito después, culpa nuestra también, porque hemos empezado un poquito antes. Pero bueno, ahora a continuación, antes de que intervenga Carlos, le voy a dar la palabra a Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua y presidente de la Red Impulso. Cuando quieras, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Inés. Para mí, desde luego, es un auténtico honor el poder participar de la clausura de este Congreso de Ciudades Inteligentes, ¿no? Y lo primero que sí quería es agradeceros, pero sobre todo además felicitaros, ¿no? Yo creo que estamos en un momento especialmente complejo y organizar un congreso de esta magnitud yo creo que realmente no es fácil, ha sido un enorme reto y yo creo que lo habéis hecho sensacionalmente bien. Yo creo que buena parte de las personas que están en esta sala seguramente compartirán que desde luego nos hemos sentido seguros, que hemos podido participar de una manera segura y que yo creo que realmente es algo muy relevante y por tanto felicitaros y agradeceros, ¿no? Yo vengo aquí como copresidente de la Red de Ciudades de la Ciencia e Innovación de España, una red que con la compartimos más de 70 ciudades y yo creo que una de las peculiaridades que tenemos precisamente es que estamos pequeñas ciudades, medianas ciudades, grandes ciudades. Muchas veces cuando se abordan diferentes retos, pues realmente no es lo mismo la dimensión de una gran ciudad o de una pequeña ciudad y muchas veces esas necesidades, aunque a veces son compartidas, pues realmente lo que nos permiten es compartir que esa dimensión realmente a veces es distinto, es diferente, la financiación y muchísimos aspectos que realmente creo que son relevantes a la hora de tener en cuenta, ¿no? Yo creo que es una oportunidad este congreso y, de hecho, la red también, es una oportunidad para compartir conocimiento. Yo creo que muchas veces parece ser una frase hecha, pero la realidad del asunto es que cuando hablamos de compartir conocimiento, yo creo que es importante saber que el conocimiento siempre ha sido poder, que en el pasado estaba en muy pocas manos y que el hecho de que estemos ciudades, empresas, agentes compartiendo conocimiento, cooperando y además compitiendo, yo creo que tiene un enorme valor añadido, ¿no? Mañana, de hecho, vamos a celebrar el plenario en el que se nombrará la copresidencia, donde nos presentamos el Ayuntamiento de Ermua y el Ayuntamiento de Viladecans, y fruto precisamente de esa compartición de conocimiento, ya nos conocimos en el año 2010, que es cuando se creó esta red, precisamente compartiendo diferentes proyectos, como puede ser una red neutra de fibra óptica de banda ultraancha, precisamente para tratar de abordar diferentes retos que tenemos en la sociedad. Somos, por tanto, una red que creemos que la innovación puede ser una palanca precisamente para abordar buena parte de todos esos retos que vamos a tener que afrontar, porque yo lo que creo es que tenemos que gobernar el cambio, ¿no? Si algo define el escenario que estamos viviendo es que se están produciendo múltiples cambios desde todas las perspectivas, cambios económicos, sociales, tecnológicos, que generan, por supuesto, riesgos a los que miran para otra parte, generan enormes oportunidades a aquellos que sean capaces de afrontarlo. Desde la perspectiva política, lo que nos generan son miedos e incertidumbres y lo que nos obliga a entender es qué es lo que nos está pasando y lo que nos está pasando es que no estamos viviendo una época de simples cambios. Esto yo, desde luego, creo que hay bastante gente que lo sostiene ya desde hace ya varios años, porque lo que estamos viviendo no es una época de simples cambios. Estamos viviendo un cambio de época, un cambio de paradigma, todo ello en un escenario de globalización, todo ello evidentemente con cambios tecnológicos que lo que suponen, por supuesto, es el riesgo a perder los puestos de trabajo tradicionales, pero que van a generar la oportunidad de nuevos puestos de trabajo. Desde luego, un cambio cultural con tamaños de familias más reducidas que nos va a obligar probablemente a repensar las soluciones habitacionales o el papel de las mujeres y que, desde luego, tenemos que impulsar la igualdad efectiva y real, o el reto del envejecimiento en una sociedad cada vez más envejecida, cómo atendemos a las personas mayores de una manera distinta, imbricando muy probablemente el sistema social y el sanitario que realmente configura eso que le llamamos la innovación sociosanitaria como una auténtica palanca para poder abordar los retos del futuro. Cómo no, dejar un medio ambiente mejor a nuestras generaciones venideras, apostando por la economía circular y, desde luego, desde lo público, en un contexto donde hemos perdido buena parte de la confianza por parte de la ciudadanía, recuperar su confianza a través del buen gobierno, la participación y la transparencia, yo creo que son buena parte de los retos que tenemos que afrontar. Y, en este sentido, yo creo que para poder abordar todos estos retos requieren, en primer lugar, se ha dicho en muchísimas de las ponencias, se requieren, en primer lugar, de una estrategia de innovación, en mi opinión, a largo plazo, que permita abordar todos estos cambios con un cierto método, ¿no?
Una estrategia que se compone en primer lugar de personas. Hablamos de tecnología, hablamos de innovación, pero realmente en primer lugar hay que hablar de personas y hay que empezar por las propias personas de la organización, ¿no? Yo creo que es imprescindible y necesario hacer cambios organizacionales, desde luego desde lo público y desde luego también desde lo privado, cambiando esas estructuras de reinos de taifas, del ordeno, control y mando, por estructuras directivas con líderes que sean capaces de sacar lo mejor de cada uno de los equipos, que sea capaz de trabajar por proyectos de manera transversal, con competencia técnica, ya que sin competencia técnica no hay innovación, evaluando con datos. Y, desde luego, yo creo que eso es una de las cosas más relevantes que tenemos que impulsar. Desde luego, además, con liderazgo político. Esto del liderazgo político no va de cortar cintas. Hay que tener cierto criterio, cierto conocimiento, no un conocimiento experto, pero sí cierto criterio a la hora de abordar los diferentes aspectos que son necesarios para impulsar un proyecto, como son los aspectos técnicos, jurídicos, económicos y financieros, ¿no? Y, desde luego, creo que son muchos los retos que vamos a tener que afrontar desde la perspectiva económica, el generar crecimiento económico. Yo creo que hay elementos importantes. Aquí Madrid ha expuesto la necesidad del emprendimiento como un elemento que nos permita retener el talento y, por qué no, captar el talento que tengamos en el entorno. O apostar por la economía digital y la economía de datos, que nos permita obtener datos para mejorar en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos. O el envejecimiento, que es uno de los auténticos retos que vamos a tener que afrontar y que, desde luego, tratando de ver cómo podemos compartir ese conocimiento entre el sistema social y el sistema sanitario, o, ¿por qué no?, monitorizando los enfermos crónicos y pluripatológicos, evitando que vayan al espacio de urgencias, nos va a permitir ser mucho más eficientes y mucho más eficaces. O, desde luego, pues muchísimos de los retos que vamos a tener que afrontar en lo que es la industria 4.0 como uno de los retos del futuro. Cuando hablamos de envejecimiento, no solamente estamos hablando de innovación sociosanitaria. Cuando hablamos de una visión transversal, cuando se requiere de una estrategia de innovación a largo plazo, se requiere, ya tenemos ahí una guía, se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que realmente permite el poder abordar buena parte de estos retos desde una visión transversal, política, y que, desde luego, lo que permite, por ejemplo, en el caso del envejecimiento, es, además, el por qué no, el buscar soluciones habitacionales mucho más adaptadas a sus nuevas circunstancias, o bien cómo podemos mejorar la movilidad y la accesibilidad de nuestras ciudades en una sociedad cada vez más envejecida. Y, desde luego, es necesaria la tecnología, es necesaria innovación, es necesario un cambio organizacional, pero también, en mi opinión, es necesario un cambio cultural basado en valores. No podemos hablar de buen gobierno y de participación ciudadana si no somos capaces de trabajar valores como la honestidad o la honradez, o si no somos capaces de trabajar poco a poco y tratando de transformar una sociedad quizás más clientelar en una sociedad cada vez más meritocrática, donde realmente se acceda a las organizaciones por los méritos, que lo que nos va a permitir es mejorar las organizaciones y nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que las redes son eso, una auténtica oportunidad. Este congreso es una auténtica oportunidad precisamente para poder abordar todos estos retos. Yo creo que se habla mucho, también se ha hablado del COVID-19, cómo no. El COVID-19 lo que ha hecho ha sido poner un foco, lo que ha hecho ha sido poner una luz en buena parte de esos retos y necesidades que ya teníamos, pero que lo que nos han ayudado es que el teletrabajo es posible, y eso puede ser una medida de conciliación que puede ser una verdadera herramienta para la igualdad efectiva y real. Nos ha enseñado la necesidad de la conectividad para poder abordar muchos de los aspectos, como nos pasa en muchas ciudades que tenemos en la red Impulsa, relacionado con la España despoblada o España vaciada, o la necesidad de conectar a los niños y niñas para que puedan seguir sus clases desde sus casas, sin que tengan que sufrir fractura digital, o la necesidad de conectividad para poder llevar a cabo videoconferencias para que las personas mayores puedan ser atendidas o puedan ser vistas por sus hijos e hijas en este escenario donde las residencias, muchas de ellas, han estado cerradas. Y, por tanto, yo creo honestamente que lo que es necesario es una estrategia a largo plazo que permita abordar todos estos retos con un cierto método. Y, desde luego, yo suelo decir muchas veces que las ciudades no son inteligentes. Las que las hacen inteligentes son sus ciudadanos y ciudadanas, y, por tanto, lo que tenemos que hacer es darles las herramientas. Y esto es un poco lo que hacemos también en la red Impulso, tratando de ver cómo, desde una manera transversal, como viendo las diferentes problemáticas de grandes, pequeñas, medianas ciudades, que tenemos a veces necesidades parecidas, pero en otras ocasiones tenemos necesidades distintas, pues realmente cómo podemos compartir el conocimiento, compartir los miedos, las angustias, que también los comparten los emprendedores. Y realmente yo creo que congresos como este y las redes lo que nos permite es ser optimistas de que vamos a ser capaces de abordar todos estos retos en el futuro, ¿no?